que los niños entiendan ese salto del tiempo, de manera que la ilustración ayuda a poder hacer una historia más complicada, más a la altura de los niños, sin abusar del texto. O bien, Mi papá es pirata, vemos a un niño y a su padre que están jugando a ser piratas, pero la ilustración, y el texto es lo que cuenta, pero la ilustración nos hace ver lo que el niño imagina, y entonces está siempre contrapuesto la realidad y la fantasía, o sea, que hay dos niveles narrativos aquí, que con palabras también sería imposible de decir, ¿no? Cuando diríamos el niño imagina que, y eso sería muy aburrido y muy complicado de leer, y en cambio la ilustración da el tono de las dos secuencias sin problema. La ilustración también complica, porque la gracia de los libros está siempre en que se agachen al nivel del lector, pero tiren de él a la vez, que no lo encasillen en un lugar. Entonces la imagen también ayuda a complicar. Estas que hemos visto ayudaban a simplificar, pero otras ayudan a complicar. Por ejemplo, en Lo malo de mamá, el cuento empieza diciendo: lo malo de mamá son los sombreros que se pone. Claro, realmente este sombrero es tan extraño que nosotros como lectores pensamos otra cosa, ¿no? Pensamos que lo malo de mamá, ¿qué es? Pues que es una bruja, ¿no? A continuación el niño va a decir: al principio se llevaba muy mal con los padres de los otros niños de la escuela. Y vemos a los padres esperando a la salida de clase y la señora que entra y ellos efectivamente la miran mal porque va así, ¿no? Vestida de bruja. Pero cuando la señora sale por el otro lado, en la siguiente ilustración, en el banco de espera están todo de sapos, han desaparecido los padres. De manera que ese se lleva muy mal con los padres de los otros niños, pues tiene una versión evidente para el lector, pero nunca para el narrador, que termina el cuento, la señora se reconcilia con los padres, etcétera. Termina el cuento sin que el narrador en principio se haya enterado nunca de cuál es el problema, de qué es lo malo de mamá. Claro, la gracia de un narrador no fiable es algo muy complejo desde el punto de vista narrativo, porque uno en principio confía en el narrador y confía que sabe de qué está hablando. Eso sería impensable sin el recurso de la ilustración. No podríamos dar un texto donde niños de 6 años tuvieran que decidir que es que no fiar del narrador, ¿no? Que ellos van a saber más que el narrador. También en el juego de la intertextualidad. Por ejemplo, en La carrera hay un momento en que este conejo tiene que detenerse porque está cruzando una tortuga. Y eso no tiene nada que ver con el cuento, pero a nosotros nos hace pensar que ahí hay un guiño a la fábula de la liebre y la tortuga. Y el autor continúa: si los niños no aprecian esto, no pasa nada. Podría estar pasando un elefante y sería un detalle humorístico y ya está, ¿no? Claro, el lector que sí que se le hace notar eso, o que se le cuenta la fábula o lo que sea, pues se siente como que sabe más cosas, ¿no? Que es un placer inherente a la cultura y a la literatura, esa sensación de que, sabemos de qué nos están hablando, a qué se refiere esto. Pues los libros también, la ilustración también permite esos guiños, que en el texto es mucho más difícil, porque los niños no han leído mucho para poder hacer guiños a nivel textual. O historias secundarias, que también es una complejidad narrativa importante para niños de esta edad. En El calcetín de los tesoros vemos que hay una señora que está abriendo una lata para darle de comer a su perro. Eso lo vemos en la ilustración. En el texto lo que nos dice es que su hija le está contando que se ha encontrado un calcetín y ha empezado a sacar cosas fantásticas del calcetín, una canica, y la madre va diciendo: ay, pues mira qué bien y tal. Entonces dice una dentadura postiza y la madre dice: ¿cómo qué? Y de pronto ya la madre, muy inquieta por las cosas que están asquerosas que están saliendo de ese calcetín, pues coge el calcetín y va a mirarlo y tal. Y toda la historia del perro solo aparece en la ilustración, porque aquí lo vemos en el momento en que ya ha desesperado de que le vayan a dar su comida y muy ofendido se va con la lata y el abridor. Y lo vamos a ver
vamos a ver todos sus intentos por abrir esa lata, siempre ahí en el fondo de la imagen. De manera que el texto no habla para nada de esta historia, que era una vez un perro que estaba esperando, que esa historia no aparece en el texto, aparece solo en la imagen. Es una historia secundaria. Esto también sería imposible jugando solo con el texto. En cambio, los niños están acostumbrados a este tipo de complejidad a través de los dibujos animados, donde sí aparece mucho ese tipo de juego. Bueno, estos son conocimientos de ficción, de narración, que después ellos incorporarán a su vida lectora, pero ya los han comprobado en otro nivel mucho más sencillo. O en donde viven los monstruos, pues realmente las claves de si eso lo está imaginando el niño o le está pasando de verdad que se vaya a un país donde viven los monstruos, las claves solo están en la ilustración, solo están en ese dibujo del niño como monstruo colgado, solo están en ese difuminado del empaperado de la pared que remite a algo imaginado y no a un traslado real. O sea que ahí la imagen está dando claves de interpretación que a nivel de texto no harían falta. Pues ese tono, ¿no?, buscado a través de esas cosas, ¿no?, que juega no con los adjetivos, sino con los nombres, fijaos, porque es color tal cosa, y ese juego con ir siguiendo todo el abecedario, pues hace que el texto tenga un interés en sí mismo, ¿no? Veríamos, viendo el cuento, que utiliza condiciones simples de enunciación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el lenguaje es simple? No, que la estructura es simple, que el narrador es omnisciente, que el eje cronológico es siempre hacia adelante, que todo es causa y consecuencias, también, o sea, condiciones simples de enunciación de una narración, antes de introducir historias secundarias, personajes, condiciones simples de enunciación. Secuencias bien organizadas, como hemos visto también en Osito, pues aquí también lo veríamos. Uso de pareados, repeticiones y variaciones, con esas frases que van dando descanso al lector porque ya las ha entendido, o que introducen pequeñas variaciones en la lectura como ayudas para el lector. Muy poco texto, el narrador también dice muy poco y cede mucho la palabra a los personajes, y mucho diálogo. Y la imagen también nos da más información de la que nos da el texto. O sea que veíamos aquí un ejemplo que realmente reúne muchas de las cosas que hemos dicho. Bien, los libros son así y se hicieron así para los primeros lectores, para ayudar a esos primeros lectores a leer autónomamente o cada vez más autónomamente los textos, porque a veces hay que contarlos, hay que leerlos y después ellos los vuelven a leer. A veces los pueden leer con cascos, siguiendo lo que cuentan los cascos, pero claro, tiene que ser muy breve, porque si no se van a perder ahí. O sea, hay muchas formas, pero finalmente son libros como para que uno lea directamente, aunque tenga que ser con ayudas. Pero no es un cuento de estos que hay que contar, que hay que narrar, no es la Odisea por capítulos. Son libros que tienen la intención de que el lector enseguida, pronto, a la medida que pueda incorporarse a ellos. Bien, pues los libros son así, y ahora cómo podemos ponerlos a jugar de nuestro lado, cómo nos podemos servir de ellos para enseñar realmente a los niños a leer. Bueno, una primera idea. Bien, nosotros sistematizamos la idea de 4 ámbitos, que es una idea que expuse en el libro de Andar entre libros, porque nos parecía que realmente dar rutinas mentales a los maestros para diseñar sus actividades, para pensar, para planificar sus actividades, era muy necesario. La angustia del día en blanco, ¿no?, de que uno tiene que inventar, como desde la página en blanco, qué va a hacer esa semana, qué va a hacer ese día, hace que los maestros lo único que hagan es coger el libro de texto y seguir el libro de texto, que les da esa tranquilidad, porque detrás de la unidad 1 viene la unidad 2, y eso todo el mundo lo entiende, ¿no? En cambio, si uno tiene que crear su programación, tiene que pensar y hay que facilitar unas ciertas rutinas de pensar dónde va a hacer las cosas y cuándo va a hacer las cosas. Entonces pensamos que sobre la lectura, no solo en los primeros niveles, sino en general, había como 4 ámbitos de lectura, de literatura en la escuela. Y un primer ámbito es el de crear un mundo por libros, un mundo donde hay un espacio
donde están los libros, un espacio ritualizado, que se sabe que ahí hay el expositor con las novedades, que ahí están los libros de aula, que hay un préstamo, que hay un ritual alrededor de los libros y un tiempo para leer, porque los niños necesitan tiempo para leer. Nadie aprende a tocar el violín sin practicar, pues nadie aprende a leer sin practicar. No podemos pensar que los niños van a practicar en su casa, porque la mayoría de niños no van a practicar en su casa. Entonces es en la escuela donde se necesita un tiempo autónomo de lectura silenciosa, tranquila, y donde los niños van a ir leyendo y aumentando sus habilidades de lectura. Bueno, pues ahí se necesita una biblioteca de aula, se necesita un préstamo de libros, se necesitan acciones que favorezcan esa posibilidad de después leer solos, como narrar, leer en voz alta, recitar, recomendarse libros, todo lo que nutre esa sensación de vivir en un mundo donde los libros existen. Y también nos permite enlazar con usos familiares o con usos comunitarios, con usos del entorno. Por ejemplo, el préstamo muchas veces es un préstamo que enlaza con las familias. Por ejemplo, nosotros hemos, en una actividad que hacemos ahora de préstamo de libros, la pregunta al volver no es sobre el libro, sino qué pasó en la casa con el libro. Si alguien se lo leyó, si a alguien le gustó, si a alguien no le gustó, si lo llegó a leer, si solo lo miró, si se le olvidó. O sea, qué pasó con el libro en la casa. Y eso va creando como una red de complicidad, porque de pronto como tienen que hablar de eso, los niños también dinamizan más el libro en la casa, porque la tercera vez que dicen, pues no lo saqué de la bolsa, o pues se sienten como que no. Entonces piden que se lo lean, piden que comentarlo, les gusta mucho decir, pues mi madre dijo, ¿no? O a mi hermano le gustó que tal cosa, y entonces eso ayuda a que en la familia eso funcione, ¿no? Bien, pues un espacio. Poner a los libros a trabajar a nuestro lado con los maestros. Bueno, aquí también había una ilustración que no aparece. Vale. Un segundo ámbito, que no es esa sensación física de que los libros están, ¿no? Ahí, es la de compartir, la de discutir, la de hablar sobre los libros. Ese es un ámbito donde ahora nosotros estamos apostando muy fuertemente, estamos investigando mucho sobre la manera de discutir libros con los niños. Este ámbito es lo que hace pasar de la recepción individual, lo que a uno le gusta cuando lee, a la recepción en el seno de una comunidad que interpreta y valora. Ya digo que no son ámbitos solo para los primeros niveles, esto funciona para todos los niveles. Y para adultos también, o sea, uno tiene una opinión de un libro, pero le gusta discutirlo con los demás. Y un libro es el libro y todo lo que se ha dicho sobre ese libro. En las obras clásicas, una obra no la leemos virgen, la leemos ya con toda una serie de imágenes mentales de lo que se ha dicho sobre esa obra, ¿no? O sea que la interpretación propia se enmarca, se enriquece, se amolda a una interpretación colectiva de esas obras. Y eso lo experimentan los niños ya con sus libros infantiles, discutiéndolos con los demás, discutiéndolos con un sí, es verdad, eso no me había dado cuenta yo. Esa discusión sobre los libros que les permite sentirse que son una comunidad de lectores. Tienen juntos una serie de títulos a los que uno se puede referir y decir de pronto en la clase, sí, es como aquel libro de... y sabe que todos le entienden porque todos comparten esos libros. Y también un lugar donde puede decir libremente su opinión, o sea, no son opiniones que van a ser evaluadas, son opiniones que construyen la interpretación. Entonces uno quiere decir algo interesante que construya y que quede en la conciencia de lo que van a opinar sobre ese libro. Y podemos programar un metalenguaje para hablar de ello, porque en realidad la enseñanza de la literatura supone el aprendizaje de unos nombres. Los niños enseguida saben decir título, o cuento, o poema, pero claro, no hablan de la perspectiva narrativa. En algún momento de su educación hablarán de la perspectiva narrativa. ¿Por qué? Porque es erudito. No, porque eso, ver cómo están construidas las narraciones, cómo funciona la literatura,
nos permite entenderlo mejor. Cuando pensamos por qué Silver, por ejemplo, en La Isla del Tesoro, es un personaje atractivo a pesar de que es terrible, ¿no? Juega con todo el mundo, es de una doblez total, es cruel, engaña a todos, pero hay una atracción del lector por Silver, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una perspectiva narrativa que nos lo describe a través de Jim, que está fascinado por Silver, aunque vaya diciendo que qué horror, continúa fascinado por Silver. Entonces, bueno, para entender eso hay que entender que hay una perspectiva narrativa. O sea que el aprendizaje metaliterario tiene que estar íntimamente unido a la interpretación de los textos, a entender los textos. Bien, y esto no hace falta esperar a secundaria, esto está ya en los niños pequeños. Lo hacemos nosotros en programas de enseñar a explicitar argumentos por los cuales les gustan o no les gustan los libros. Y eso enriquece muchísimo esa primera opción de me ha gustado mucho. ¿Por qué? Era muy divertido. O no me ha gustado nada. ¿Por qué? Porque era muy aburrido. O era muy largo. Bueno. Entonces eso hay que educarlo. Entonces aquí utilizamos programas, y ahí tenemos 2 ejemplos, donde niños de 8 años tienen que dar 3 argumentos. Entonces eso se va dando. Hay pautas colgadas con ideas sugeridas, que ellos, si no se les ocurre nada, pueden ir a ver si alguna les sirve, si alguna les sirve modificada, después inventan ellos. Bueno, es toda una labor, pero que realmente va enriqueciendo lo que ellos ven en los libros y su conciencia de lo que ofrecen los libros. Fijaos, por ejemplo, en este niño, tienen que dar 3 argumentos, ¿no? Bueno, este niño de 8 años a mí me parece genial, porque dice, primero dice el resumen, la idea principal. Este libro no me ha gustado porque me ha parecido que era muy de niños pequeños. Pero ahora va a dar 3 argumentos que desmenuzan esa idea de que es un libro para niños pequeños. Y dice, porque no pasan muchas cosas, porque trata de animalitos y porque es muy sentimental. O sea, 3 cosas que a él le hacen pensar que eso es de niños pequeños. Pero fijaos cómo resumen una idea, y después da los 3 argumentos que sostienen esa idea. O dice, este libro está bien si te gustan los cuentos populares, pero si no te gustan es muy poco emocionante, porque ya te puedes imaginar qué pasará. Bueno, no sigue tan claramente la consigna de los 3, pero está muy claro lo que le pasa, está hasta el gorro de cuentos populares. Entonces dice, si te gustan, bueno, sí, está bien, si te gustan, pero si no te gustan, ya sabes, o sea, es tan previsible que ya no aporta nada, ¿no? Entonces está claro que este niño lo que necesita es que le ofrezcamos otro tipo de libros ya, rápido, ¿no? Bueno, hemos hablado pues en este segundo ámbito de una comunidad de lectores escolares y sociales, una comunidad reflexiva, que reflexiona junta sobre los libros y que tiene un metalenguaje para hablar sobre ellos. Este es un espacio escolar que nosotros decimos en construcción, porque no hay un hábito en la escuela, no hay una rutina instalada en la escuela de discusión de libros. Eso se ve como algo que va a provocar mucho lío en la clase, ¿no? Uno no sabe cómo lo va a hacer todos juntos, por grupos, es complicado, ¿no? No hay una rutina escolar. Así como la biblioteca escolar, los tiempos de lectura silenciosa, individual, cada vez están más presentes en la escuela, este ámbito no lo está, y entonces es un ámbito que hay que construir. Un tercer ámbito es el de que la literatura esté en muchos aprendizajes escolares. Es un arte de estar sin servir para, digo yo, porque se trata de que esté siempre dignamente, o sea, de que los niños entiendan que eso es literatura. No, si solo vamos a aprovechar el texto para cosas distintas, sin entrar en el texto, mal. Si vamos a trabajar cosas concretas dentro del texto, bien, pero hay
los niños tienen que distinguir cuando están haciendo ejercicio sobre ese texto, como podría ser sobre cualquier otro, o cuando están haciendo ejercicio sobre ese texto para entender mejor ese texto o para poder leer simplemente ese texto, y eso hay que distinguirlo. Pero enseguida la literatura puede estar en muchos lugares. Puede estar, por ejemplo, al servicio del aprendizaje de la escritura. Puede estar al servicio, pues como yo decía antes, esa alumna que decía, pues va muy bien para trabajar la granja, pues bueno, sí, si vamos a comprar tenemos un hámster de pronto en la clase, pues podemos poner ahí unos cuentos que van de hámsters o de roedores, como para ambientar. O ya más mayores, pues yo qué sé, si están trabajando una época determinada histórica, pues poner de pronto ahí unas novelas históricas sobre ese periodo juveniles, pues perfecto, ¿no? O libros que les van a dar modelos para lo que les estamos pidiendo que construyan. O sea que la literatura puede estar rodando alrededor de casi todos los aprendizajes escolares, o puntualmente, o sea, eso de que el maestro pueda leer o recitar pues 2 o 3 veces al día un pequeño texto, porque sí, porque terminamos una cosa, vamos a empezar otra, pero mira, antes os leo esto, o pongo una frase, en un verso en pizarra, como propone Mili Teixidó, escritor de mi país, pues dice, pues además del día del calendario, pongan un verso debajo. Claro, un verso, es decir, pero un verso traiciona al poema, bueno, ¿qué más da? Pero es una cosa de oído simplemente, ya sabemos, no vamos a hacer nada con eso, simplemente va a estar ahí, ¿no? Y los niños lo van leyendo, ¿no? Y se acostumbran al tono ese de la poesía. Por ejemplo, aquí hay un cuento escrito por un niño, donde es evidente la relación con los modelos de cuentos que ha leído, y me gusta especialmente porque he elegido este porque el dibujo que hace después para ilustrar este cuento, que si lo leyéramos veríamos que tiene mucho cogido de cuentos que ha leído, pues me gusta porque lo divide en las 3 pruebas. Las 3 pruebas es algo característico de los cuentos, en su cuento también pasa, pero después en el dibujo él establece las 3 pruebas y dice prueba 1, prueba 2, prueba 3. Y esta carta... notar una cosa, bueno, esta es una carta de unos niños de los que estamos trabajando, me escriben a mí y me dicen, querida señorita Teresa, hemos leído su carta, que nos carteamos por mail, y bueno, ellos han escrito, la han escaneado, me la han enviado, y dice, y mola de verdad. No sé si aquí se dice molar, pero dice bueno, hemos leído su carta y mola de verdad. Y entonces dice, y también hemos leído un libro, porque claro, hablamos mucho de libros, dice, también hemos leído un libro titulado El león que no sabía escribir. Es el libro más humorístico casi que hemos leído, más que su carta. Pero la verdad es que lo más guay es cuando dice, pero no, yo nunca escribiría algo así, dice el cuento, ¿no? El león lo dice. Y nos encanta el sello, etcétera, etcétera. Y entonces me dicen, ¿pensabas que la carta sería más larga? Y entonces me dicen, pero no, nosotras nunca escribiríamos algo así. O sea que de pronto están jugando con el modelo del libro, han incorporado ese juego literario a su propia carta, ¿no? Entonces ese hablar sobre y cómo los libros es lo que va empapando todo el aprendizaje de estos niños que están escribiendo cartas, pero en las cartas juegan con referentes literarios, los incorporan a su manera de hablar, a su humor. Bueno, y el cuarto ámbito es el de tirar de ellos, leer con los expertos. Los expertos en este caso son los maestros, que le llevan de la mano, que tiran de ellos para hacerles ver que la interpretación puede ir más allá de lo que ellos han visto, que hay niveles de lectura, que se necesita información contextual, pero esto normalmente va aumentando a través de la escolaridad, o sea que esta es una función que en los primeros niveles es poco
Sí, siempre está, porque siempre estamos guiando, siempre estamos aportando cosas, siempre decimos, sí, pero es de aquel mismo autor que leímos tal, o sea que ya estamos dando información, estamos haciendo notar algo, si vemos que al final ellos no han visto tal cosa, pues damos una pista, introducimos, o sea que siempre estamos haciendo de guía, pero no es la función primordial realmente en los primeros niveles, los de sistematizar conocimientos, programar aprendizajes, etcétera. Y remite a un problema que yo creo que también es un problema escolar, que es el de qué debe aprenderse sobre literatura y cómo debe enseñarse. Creo que la programación en literatura es de los aspectos problemáticos en este momento, y que si a veces la literatura no está más presente es porque no sabemos muy bien qué es lo que realmente es importante para cualquier ciudadano que tiene que saber de literatura. Por poner un ejemplo, mucha parte de la literatura la recibimos a través de las traducciones. Jamás se habla de traducción en nuestro sistema educativo. Yo creo que es algo que tendría que estar en el programa. Porque cuando de pronto uno dice, pues estoy leyendo Shakespeare, pongamos por caso, en la traducción de no sé quién, bueno, queda como un pedante total, pero en realidad está diciendo algo muy básico, que es que ha elegido tal traducción que a lo mejor sacrifica el sentido en función del sonido, y en cambio otra traducción hace lo contrario y uno tiene que elegir. Por lo tanto tiene que saber que en las traducciones pasan estas cosas. Como usuario normal, como ciudadano normal que lee literatura, en algún lugar tiene que saber qué pasa con las traducciones, que no son neutras. Y eso no está en el sistema educativo, no se habla nunca de esto, y en cambio es algo muy usual socialmente leer traducciones, ¿no? Bueno, pues creo que hay un problema en definir qué es lo que realmente queremos que todo el mundo sepa sobre literatura para poder utilizar la literatura cuando sale de la escuela. Bueno, pues las pautas de nuestra actuación escolar son siempre ese ordenar el espacio y el tiempo en el aula, un tiempo para leer, para prestar, para compartir, acciones continuas de narrar, de cantar, de recitar, de leer juntos, de extender la lectura literaria por todas partes, como principal o como un detalle o como secundaria, y sobre todo tener un plan lector que programe todas estas cosas, que diga cuántas veces semanales vamos a hacer no sé qué, cuántas veces al día vamos a hacer no sé qué libros vamos a hacer leer para ver si muestran un abanico suficiente de entradas literarias distintas, etc. Planificar la literatura. He escrito aquí una serie de actividades del ciclo inicial que nosotros hemos experimentado y nos ha parecido que funcionaban bien, y que forman parte de este plan lector que ayudamos a los maestros a hacer o que enseñamos a los futuros maestros a programar. Una es esa, bueno, no voy a decir nada nuevo porque han ido saliendo estas cosas, pero son actividades concretas que hemos experimentado. La narración o la lectura de cuentos una vez por semana, también puede ser más veces, claro, con material de apoyo, de pronto cuenta un cuento o lee un cuento y utiliza marionetas, utiliza una proyección en el aula si tiene aparatos, utiliza cualquier cosa, una pizarra de fieltro, no sé cómo se llama aquí, fieltro. Bueno, cualquier cosa que le acompaña en esa narración o en esa lectura. Bueno, pues eso tiene que estar, o sea, una vez a la semana uno tiene que contar un cuento, eso es como lo mínimo, ¿no?, que puede hacer. Y eso puede ir acompañado o no de actividades anteriores o posteriores. Los niños pueden hacer cosas después con eso o no, depende. También hemos promovido la narración de capítulos semanales de una narración larga, porque eso acompaña a la memoria, a la anticipación, a poder oír narraciones más complejas, introduce, ahí es importante elegir bien pues obras que merezcan la pena esto, yo citaba antes La Odisea o Pinocho o Peter Pan, cualquier cosa que permita entrar realmente en una obra de referencia colectiva, que los niños puedan decir en sus familias o puedan tener sensación de que están accediendo a una obra que todo el mundo conoce, ¿no? y que de pronto ellos la conocen y la conocen con mayor detalle que en otras cosas, porque claro, si
Sí, pueden ver Peter Pan en la película de Disney, pero es que el libro es muy distinto, dice muchas otras cosas, ¿no? O lo mismo con Pinocho, a veces han leído cuentecitos muy breves, pero Pinocho de verdad y pasan muchas cosas, o a veces conocen Ulises por los dibujos animados, pero claro, la Odisea también tiene sus episodios, o sea que ahí vale la pena de realmente coger obras que vayan a dejar un pósito, que den acceso a una obra interesante de conocer. La lectura en voz alta, también lo decía antes, de textos breves, un poema, un pequeño texto, pues 2 o 3 veces al día, eso tiene que estar, tiene que formar parte de esa vida de la literatura en el aula. La lectura colectiva, cuando se está aprendiendo a leer, analizar juntos